mueva! ¡Nadie! ¿Cuánto tiempo voy a estar suspendido por delincuencia? Hasta que a los jefes se les olvide todo lo que tuvieron que mover para que no pisaras la cárcel. ¿Tu carnala tiene una dirección en Morelia? Sí. Pues a mí se me hace que se fue para Michoacán. ¿Cómo nadie se dio cuenta de que el bruto se estaba llevando el dinero? Ahora, ¿cómo voy a ayudar al Teca? ¿De dónde voy a sacar la lana? Vine porque Alberto te necesita. Me necesita. ¿De dónde sacas esa locura? Mira, lo que pasó ayer en el departamento de Alberto fue un error. Estábamos borrachos, fue solo eso. A ver, Leticia, me caes bien. Pero lo que hagan Alberto y tú, pues es muy su problema. La situación es complicada, Vicenta. Alberto está perdiendo la cabeza. Estuve en el hospital en donde tienen a Almeida. ¿Cómo? Sí. Él solo quiere ayudarlo. Te pido de favor, Vicenta. De verdad que no lo dejes solo. Por favor. Mija, pero ¿yo qué puedo hacer? Estar. Yo lo haría, pero no quiere estar conmigo. Quiere estar contigo. ¿Cómo está, ex candidato? Sí sabe que yo no tengo una que hablar con usted, ¿va? Vámonos. Ahí es donde te equivocas, gallito. Siéntenlo. Tú y yo tenemos muchas cosas que hablar. Como por ejemplo, ¿cómo es que llegaste aquí? Ahorita te voy a decir cómo es que llegué aquí. Muchas gracias. Yo sé muy bien que tú mandaste a Samantha a drogarme y hay que sacar esas fotos. Pero te voy a decir algo, Héctor. Me lo vas a pagar. No eres tan como pensaba, gallito. Samantha fue mi caballo de Troya. Se metió con Felipe, le hizo creer que lo amaba, que se iban a casar, que iban a formar un hogar. Pensé que tu familia, cuando se enterara de tu aventura, se iba a venir abajo, pero no. Siempre los Quintanilla tienen algo mejor. Y ahí es donde entra Felipe. Resulta que es un extorsionador, un secuestrador. Yo ya declaré públicamente que yo soy el autor intelectual del secuestro de Rogelio. Por favor, gallito, eso que te lo crea la policía. Pero yo no. ¿Sabes por qué? Porque yo maté a Rogelio. Yo le pedí a los muchachos que lo mataran en la cajuela. Y ese va a ser nuestro secreto. El cambio de guardia nos da 10 minutos para salir. Simón, no necesitamos más. A huevo. Vámonos ya. Llegó la hora, camaradas. No se diga más. Limonero y con garrote. No se te olvide que tú eres el invitado, puerco. La fuga se hace cuando nosotros llegamos, compa. Esto no es cosa de un momento a otro, ese. Requiere planeación. Todo es medido milimétricamente. Lo único que tienen que medir, es esto, Solo es tu cuota de entrada a la fuga. No te da derecho a decidir sobre el plan. No sé si están sordos o solo están Esta no es mi cota. Les estoy comprando el agujero ese que hicieron. Así que tienen de dos. O se vienen conmigo. O se quedan aquí pudriéndose. Vas a arruinar todo, animal. Entonces, entendiendo quién soy, ¿verdad, César? Esto. La lana. Lo que me sobra de los bolsillos. Lo que yo les estoy ofreciendo. Su organización, inteligencia y salvamento. La organización y la inteligencia de mi clica. Porque cuando ya afuera se enteren de que no me quisieron ayudar y pongan un pie afuera, se los va a llevar la fregada. La chamba consiste en levantar un negocio desde ceros. Desde abajo. Tan abajo
que no tenemos varo para pagarles. Pero eso no significa que no van a obtener una recompensa por su trabajo. De hecho, todo lo contrario. Van a poder levantar desde abajo el imperio del gran Teca Martínez. Se dice en las calles que el gran capo está muerto. Las calles dicen muchas mentiras. Vengan. El Teca Martínez está vivo y los que estamos aquí tenemos algo en común. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por él. Así que solo los que estén dispuestos a darlo todo se van a poder acercar a verlo. Hay un chingo de gente allá afuera que quiere a nuestro patrón muerto. Nuestro objetivo es mantenerlo con vida. Así que la pregunta, caballeros, es si tienen lo que se necesita para ser parte de las filas del gran Teca Martínez. Dime algo, Héctor. ¿Qué fregados quieres? Que te quedes tranquilo, gallo. Que no hagas nada para salir de aquí. Si Felipe está libre allá afuera, es porque a mí se me da la gana. ¿Te imaginas qué pensarían las autoridades si vieran estas fotos? Si yo quiero hundir a Felipe junto a ti, lo hago. Y tal vez cuando eso suceda, te conceda el indulto. Tú a mí me las vas a pagar. Te aseguro que me las vas a pagar. Eres muy predecible, gallo. No creas que voy a presentar galgos por esta tontería. Ya estás bastante joven. Piensa lo que hablamos. Piensa que es lo mejor para tu hijo. Llévenselo. Hey, what are you doing here? I'm sorry. I'm too up, man. I'm sick. Damn. Move it. Hurry up. Sorry, man. Sorry. A partir de ahora, los ojos bien abiertos. Y hagan lo que hagan. No se metan. Vayan a donde quedamos. ¿Qué onda, princesa? Ingenioso vato, pero no original. La raza siempre me hizo a un lado. Entonces yo los hice a un lado a ellos. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Por rarito cabo. Porque soy único. Porque cuando ustedes vienen, yo ya vengo dando la vuelta. Porque soy el rey. Y al rey se le respeta. A mí nadie me saluda a los marranos, pues en ellos tengo fe como si fueran mis hermanos. ¿Quieres el tweet? Ahora nadie a mí me toca, insignia de marrano. El puro nos espera, compas. Venga, ¿van a meter vestidos así o qué? No es hora de hablar de moda, Marranos, serán tarugos. Van a necesitar los uniformes limpios cuando salgan. ¡Órale! Toda la bolsa. ¿Quieres que escapemos encuerados, güey? No te escapas encuerado. No te quedas entambado, tú decides.
Hijo. Felipe Quintanilla. ¿Qué pasó, ¿Me mamá? puedes decir dónde estabas metido? ¿Haciendo qué? Fui a recoger algo en la casa de un amigo. ¿Qué traes ahí? Nada. ¿Qué estás ya, escondiendo? relájate, no estoy haciendo nada malo. No, si no estuvieras ¿Qué? haciendo nada malo, no tendrías esa actitud. Hijo, muéstrame lo que tienes ahí. Es en serio. No quiero que vuelvas a tener más problemas con la policía. Quería darte la sorpresa. Recuperé las joyas que te robé. Dijiste que eran de tus viejos y sé que son importantes para ti. Yo sé que esto no va a arreglar todo, pero quería... No sé, quería demostrarte que estoy dispuesto a arreglar lo que hice. Gracias. Yo digo, no por las joyas, sino porque estás haciendo todo para hacer las cosas bien. Aunque... ¿De dónde sacaste el dinero? ¿O qué? Confía en mí, ma. Te juro no estoy haciendo nada malo, ¿ok? Sorry, parcero, sorry. Can you tell me where? Hey. Oh, hijo de puta. Cara, Chepe. Párame. ¿Alberto? Sí, pasa. Leticia me dijo que te sentías un poco mal, pues quería saber si necesitabas algo. ¿Te preocupaste por mí? Bueno, tú hiciste muchas cosas por mí, ¿no? Ya te tenía que pagar el favor. ¿Se puede? Sí, pasa. Leticia, acabamos de recibir una llamada de la prisión de McAllen. Hubo una fuga. ¿El marrano? Sí. ¿Se escapó entonces? Sí. ¡Madre Fonseca! Voy a hacer cargo personalmente. Hombre. ¿De verdad te estuviste nada más un día fuera del FBI? Ya estoy bromeando. Servicio express de limpieza. ¿Dónde están las bolsas de basura? En la cocina. ¿Por qué no te acuestas un ratito, sí? No. Yo me encargo, hombre. Sabes que
Almeida va a estar bien, ¿verdad? Oye, ¿de verdad viniste solamente para saber cómo estoy? Tú hubieras hecho lo mismo por mí, ¿no? Sí. Vicenta, entonces sí te importo. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.